Bien, Vero, muchas gracias. Ya son las 9 de la mañana, 26 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Días atrás se presentó ESA, Espacio Socialdemócrata Amplio, que apoya la candidatura de Carolina Cose para, conocer este nuevo sector y, por supuesto, conversar de otros temas. Recibimos al ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy buenos días, Lorena, Magdalena. Un enorme placer estar aquí con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿de qué se trata ESA? ¿Qué fuerzas lo componen? ¿Cuál es la visión del sector? Bueno, nosotros quisimos crear un espacio que sea una apuesta de largo aliento, de corte, como lo dice su propio nombre, socialdemócrata, con amplitud, porque se están conjugando aquí varios sectores del Frente Amplio, como el Nuevo Espacio, el Partido de la Seguridad Social, Convicción Frente Amplista, Diversidad Frente Amplista y varias personas independientes, como es mi caso, para tratar de confluir en algo que tenga esa visión moderna del mundo, donde obviamente el rol de lo público importa. El Estado tiene que marcar el rumbo estratégico del país, pero que a su vez no debe ignorar, porque hay muchas experiencias que fracasaron en esa materia cuando lo hicieron, no debe ignorar el rol de lo privado, la generación de valor, la apuesta por la innovación, el ímpetu del sector privado, tratar de conjugar lo público y lo privado. Da esa visión socialdemócrata. Bueno, tuvimos un lanzamiento la semana pasada, quedó gente afuera, por decirlo de alguna manera, lo hicimos en la huella de Seregni y desbordó el local, lo cual hablaba también de la necesidad de un espacio de estas características y realmente quedamos muy contentos. Al confluir también varios sectores, colaboramos con una síntesis dentro del Frente Amplio que creemos que es buena y lo hicimos ahora de cara al ciclo electoral que comienza para tratar de influir con nuestras ideas, con nuestras propuestas en la discusión pública que va a haber, como en toda campaña electoral, para tratar de construir el mejor Uruguay. Ahora, ¿con qué ideales se encuentra quien no tiene un lugar ni en, por ejemplo, Asamblea Uruguay, que tal vez se puede descifrar que muchos estaban vinculados a ese sector? ¿A qué se apuesta también con este espacio? ¿Hacer un espacio fuerte como los sereñistas, como tal vez, no sé, otro sector como es el MPP? ¿A qué se apuesta en ese sentido? Nosotros no largamos esta idea como algo en oposición a otros, sino que lo hacemos con nuestro ímpetu y nuestra impronta propia. Tiene claramente un cuño sereñista, tenemos esa sensibilidad y queremos tratar de ayudar a que Uruguay retome algo que ha perdido desde nuestro punto de vista, que es el círculo virtuoso entre crecimiento y mayores niveles de equidad y cohesión social. Uruguay hace aproximadamente una década que crece muy poco y en esto hay que ser objetivo. Está creciendo muy poco en este periodo de gobierno, pero también creció poco en el periodo en el último periodo del Frente Amplio. 2015, o sea, Uruguay 2020. está empezando a tener un problema que podríamos decir es estructural en cuanto a su crecimiento económico y la izquierda no puede ser perezosa a la hora de hablar de crecimiento, de explicar cómo va a generar riqueza, cómo va a crear valor, pero a la vez hacerlo de la mano con propuestas que colaboren a reducir los niveles de desigualdad que en Uruguay están bastante estancados. Si uno mira los indicadores, en este periodo de gobierno la desigualdad ha crecido y ese es un problema en Uruguay. Entonces, tratar de generar políticas que nos permitan avanzar en lo que para nosotros es una visión de desarrollo, que implique crecimiento e igualdad y crecimiento en ¿Cómo un se fin ejecutaría equilibrado. eso, Ferreri? Bueno, desde el lado del crecimiento... Porque hay que ser atractivo para que lleguen inversiones o para potenciar lo que ya tenemos. Absolutamente. Y Uruguay, muchas veces se habla de exoneraciones que se le dan a grandes empresas Sí, y por qué. Y aparece el fantasma del aumento de la carga tributaria, ¿no? También. sí, Uruguay yo creo que en este periodo de gobierno, de hecho está ausente la discusión de cómo se van a captar inversiones en el mediano y largo plazo. ¿Por qué digo esto? A nivel global, los cambios tributarios han implicado que todos los regímenes de promoción de inversiones que usamos todos los gobiernos y que de alguna forma fueron política de Estado de Uruguay, vinculados a la exoneración por inversiones, estén amenazados, estén bajo una mirada muy fuerte a nivel internacional. De hecho, más de 120 países firmaron un acuerdo por el cual se establece un impuesto mínimo global a la renta del 15%. Esto hace que muchas empresas que tenían exoneraciones totales, si no pagan el impuesto aquí, lo tendrán que pagar en otro lugar. Eso amenaza todo nuestro régimen de promoción.
de inversiones. ¿Cómo vamos a hacer para ser atractivos, para que vengan inversiones que generen empleo de calidad? El empleo de calidad es la principal política redistributiva, para poder trascender lo que es la exoneración de inversiones. Bueno, eso tiene que ver con potenciar nuestra matriz productiva, con mejorar nuestro capital humano, con mejorar nuestra inserción internacional. ¿Comparte con Orsi entonces que hay que modificar la ley de inversiones? La ley de inversiones es algo vivo, es algo que evoluciona permanentemente. Por ejemplo, y esta es una opinión personal, los temas medioambientales son cada vez más importantes y es una de las principales preocupaciones que tenemos en el espacio socialdemócrata amplio. Ya no cualquier tipo de desarrollo es aceptable, tiene que ser sustentable medioambientalmente. Y esto puede ser visto como una restricción, que lo es, pero también como una fenomenal oportunidad para captar inversiones verdes y venderle al mundo una producción de calidad, un mundo que está cada vez más ávido de ese tipo de producciones, sustentables medioambientalmente. Entonces, volviendo a tu pregunta, May, un régimen de promoción de inversiones que quizás antes, cuando esto no estaba en el centro, lo medioambiental, por ejemplo, podía promover cualquier tipo de actividad, y hoy por hoy probablemente tengamos que hacer foco en generar mayores beneficios e incentivos a aquellas actividades que son amigables con el medio ambiente. Bueno, este discurso coincide con el del gobierno en ese aspecto, ¿no? En el tema medioambiental, ahora el tema de los bonos verdes, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que comentó el canciller en la cumbre del Mercosur. Yo fui viceministro de Economía en el periodo pasado y los primeros trabajos para la emisión de bonos verdes los hicimos nosotros. O sea que no solo estoy de acuerdo, sino que comenzamos a trabajar en esa línea. El mundo va para allí. Cada vez hay más avidez a nivel internacional para prestar dinero vinculado a objetivos de desarrollo, ya sean estos medioambientales, sociales o de gobernanza. Entonces, en esos tres aspectos, Uruguay tiene que pensar cómo va a captar este fondeo con una situación fiscal que este gobierno ha empeorado. Porque hoy tenemos más o menos el mismo déficit fiscal que teníamos cuando terminamos el gobierno. ¿Cuándo? 4,3 contra 4,7, si no me equivoco, ¿no? No, el déficit a enero de 2020 era 4,7. El déficit del gobierno central, porque hay distintas formas de verlo, el déficit del gobierno central a fines del 2019 y ahora se ubica en 3,9, 4%. El mismo, básicamente el mismo, pero con una diferencia. Recordemos que en ese momento la actual ministra de Economía, que estaba en la oposición, en campaña electoral, decía que esa situación era un desastre. Bueno, hoy tenemos la misma situación, pero además la deuda pública es 10 puntos del PIB mayor. Tenemos más deuda pública, el mismo déficit fiscal, y con el fenomenal atraso cambiario que tiene hoy Uruguay, que es el más alto de este siglo, la mitad de nuestra deuda está en dólares. Cuando se empiece a corregir el atraso cambiario, el peso de esa deuda en dólares va a aumentar. En ese contexto fiscal complejo, poder trabajar en la emisión de bonos que tengan mejores primas para pagar en función de objetivos medioambientales, yo creo que es un camino que Uruguay debe profundizar. Pero volviendo al tema inicial, ese crecimiento se tiene que dar de la mano de corregir determinadas desigualdades que tiene Uruguay. Uruguay tiene distintos planos de desigualdad. Uno de los más fuertes es la desigualdad generacional. Uruguay tiene niveles de pobreza infantil en el entorno del 18% promedio. Eso no es un problema de este gobierno, también es un problema que Uruguay tiene de manera estructural y hay que ver las cosas de manera objetiva. Y con un 18% de pobreza infantil, Uruguay no puede plantearse un camino de desarrollo. No es viable. No es posible un futuro de desarrollo con esos niveles de desigualdad. Ahora, ¿el Estado tiene que invertir más? Absolutamente. ¿En esas políticas? Absolutamente. ¿Y no generaría más gasto del Estado también? Digo, porque ahí hay que equilibrar todo, ¿no? Claro. También el Estado gastó mucho. A ver, se tuvo que invertir en este periodo de sequía, en la pandemia, en atender a las poblaciones más vulnerables. Eso va a requerir nuevamente de inversión por parte del Estado. ¿Y ahí cómo se maneja el tema del equilibrio en las finanzas públicas? Sí, no hay proyecto de desarrollo que prospere en el desorden. O sea, las cuentas públicas tienen que estar ordenadas. Bueno, esa fue una de las principales críticas a los gobiernos Frente Amplistas. El desorden Fíjese, es hoy tenemos una situación fiscal peor que la que teníamos en los gobiernos de Frente Amplio. Tenemos el mismo déficit fiscal, más deuda pública y la espada de Damocles del atraso. Estuvo la pandemia de por medio, ¿no? Que de alguna manera cambió la normalidad de lo que... Hubo episodios, cuando uno mira la historia fiscal del Uruguay, episodios complejos hubo en distintos momentos. Pero más allá de los juicios de valor,
los números son los números y hoy tenemos una situación fiscal que es peor. Sin embargo, Isaac Alfi, director del OPP, titular hoy en Diario El País, afirmó que las empresas públicas eran deficitarias en 2020 y hoy ya tienen un superávit de 40 millones de dólares. Eso es puntual, también ese superávit muchas veces se da reprimiendo inversión. Cuando uno mira los niveles de inversión de las empresas públicas, bajaron y eso también restringe sus posibilidades de crecimiento futuro. Cuando uno restringe las inversiones, por ejemplo, en generación de energía o en lo que tiene que ver con telecomunicaciones, puede mejorar el número de la empresa pública, pero ¿cuál es la perspectiva de desarrollo futuro? Y además, el número que importa es el global, el del déficit del Estado en su conjunto. Cuando pongo a las empresas públicas adentro del resultado fiscal, la situación es la que describí anteriormente. Pero, volviendo a lo que estaba diciendo, con cuentas ordenadas, vamos a tener una tensión fiscal fuerte en el próximo periodo de gobierno. Uruguay tiene que hacer un escaneo de todo su gasto y tiene que priorizar. Yo creo que nos debemos como sociedad ese debate y entender que es vergonzante, es vergonzoso para un país con la sensibilidad social que tiene el Uruguay, más allá de los partidos políticos, hay que mirar esto con cabeza amplia, tener a un quinto de nuestros niños por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos que poner eso en el centro, darle prioridad, y cuando uno prioriza, bueno, va a haber otras cosas que no serán priorizadas. Yo creo que entender eso, entender que hoy los niños son la principal preocupación, y lo digo entrando a una campaña electoral, porque los niños no votan. Creo que eso es el otro plano de desigualdad es el de género, ¿no? Uruguay tiene problemas de desigualdad de género. Las mujeres no tienen en Uruguay las mismas oportunidades de acceder a determinados puestos, y cuando acceden, en general no siempre acceden con la misma remuneración. Basta ver, la pobreza tiene también un sesgo de género. Hay muchas mujeres que no pueden acceder a trabajo porque no pudieron formarse y después porque no pueden dejar a sus hijos. Entonces también ahí hay que pensar en esquemas de cuidados para que puedan acceder a trabajos. Y el tercer plano de la desigualdad es el territorial. Uruguay, a pesar de ser un país chico, cuando miramos los territorios, no en todas las áreas geográficas del Uruguay existen las mismas posibilidades de desarrollo. Entonces, tenemos que pensar políticas específicas para determinadas zonas. ¿Para el litoral ya se pensó, por ejemplo, a nivel del empleo? Bueno, con la afectación que viene desde Argentina. El caso del litoral es un problema importante. Uruguay, ahí se combinan básicamente dos factores. El primero es el fenomenal atraso cambiario que tiene Uruguay, que es, como yo decía, si el dólar llegara a 50 de la inflación, claro, también y eso tendría correlato en la inflación, ¿no? No se corrigen esas cosas de un día para el otro, pero tenemos un problema de atraso cambiario que afecta. Obviamente, en el caso de la frontera con Argentina, hay un problema que excede a las condiciones de Uruguay, y es el desorden económico de Argentina, que lo lleva a tener una devaluación gigantesca, y por lo tanto la relación de precios es absolutamente imposible de compensar. Yo creo que ahí Uruguay tiene que pensar en una digitalización de la economía que avanza en el mundo a pasos desarrollados, en cómo generar empleos que permitan exportar servicios al mundo. Hoy, por ejemplo, Uruguay es el tercer país del mundo en cuanto a exportación de software per cápita. Ha crecido enormemente la producción audiovisual, que genera empleos de calidad y bien remunerados. Y ahí hay una política de Estado. Los planes para devolver dinero a quienes vienen a filmar a Uruguay los iniciamos en el último periodo del Frente Amplio. Este gobierno no solo los mantuvo, sino que los potenció. Y ahí vemos a lo largo del tiempo cómo esa industria florece con la ayuda del Estado. Es un poco esa mezcla que yo decía de lo público marcando el camino y traccionando al sector privado que se anima y hace cosas. Ferreri, un poco con este panorama del GPS que vienen trabajando desde ESA, ¿cómo avisora que va a ser la campaña electoral? Ustedes, ahora viene esta primera etapa de las primarias, apoyan la precandidatura de Carolina Cose, pero ¿cómo avisoran que será la campaña electoral? Había cuenta de las muestras que ya estamos teniendo, por ejemplo, en el tenso clima, por ser suave con los términos, que se viene viviendo a nivel parlamentario, por ejemplo. Nosotros queremos hacerlo contribuyendo con ideas y contribuyendo al debate público y tratando de ser objetivos y no camiseteros, por decirlo de alguna manera. Yo, de hecho, planteé problemas estructurales del Uruguay que se manifestaron en este gobierno y también en los anteriores. Creo que esa debe ser la tónica. Hay que pensar cómo construimos el mejor Uruguay. Si Uruguay
no pone 3 o 4 temas arriba de la mesa fuertes y trata de buscar los necesarios consensos, no va a haber camino al desarrollo. Por eso queremos contribuir de esta manera en la campaña, y a mí me preocupa mucho el tono de cosas que veo en estos días. Por ejemplo, me preocupó mucho, me parece una muy mala señal, que a 40 años del acto del obelisco, que fue un río de libertad, que fue un mojón para el retorno de la democracia, haya habido un partido como Cabildo Abierto, que tiene raíces militares, eso es muy claro, que no haya concurrido. Concurrió. ¿Cabildo Abierto? Sí, fue un representante de Cabildo Abierto, que de hecho hubo una problemática en torno a que no se les había asignado una silla, tuvieron que estar de pie. Yo no vi a las principales autoridades. No, las principales estaban recorriendo el interior. No, por Twitter, Marini Ríos dijo que adherían al acto. Pero no fueron. Y me parece una señal muy mala. Y en segundo lugar, algunos dirigentes del Partido Nacional dijeron que no compartían un acto con representantes del Frente Amplio. Me refiero al senador da Silva y a la actual vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi. Me parece que esas son señales que deberíamos de cuidar. A mí la foto de, por ejemplo, el presidente de la calle invitando a los expresidentes Mujica y Sanguinetti, creo que son de las cosas que hacen a la concordia del Uruguay, que si no ayudamos a pensar entre Herrera, todos... ¿pero ahí no hay una autocrítica también hacia la interna Frente Amplista? La no concurrencia de Bianchi y da Silva se debió a expresiones públicas del precandidato Orsi respecto a que le llamaba la atención, que cómo coincidía el discurso del gobierno con el de Marcet. Yo creo que... ¿No hay que cuidar un poco también lo que se dice y lo que no se dice? Creo que cuando empezamos en este camino, errores se cometen de todas las tiendas, y por eso me parece que hay que mirarlo, reitero, hay que tratar de poner foco en las ideas. Menos gritos, menos grieta, esos son términos de otras sociedades, y vemos cómo terminan. Me parece que teniendo un ejemplo tan cerca de lo que no queremos, bueno, deberíamos ir en camino contrario. Nosotros vamos a tratar de hacer esa contribución, apoyando la candidatura de Carolina Cose. Creemos que el Frente Amplio tiene que ganar las elecciones, pero después tiene que gobernar muy bien. Y con la capacidad de liderazgo, la capacidad de gestión y la vasta experiencia en todas las áreas del Estado que tiene Carolina, presidenta de una empresa pública, ministra de Industria, Energía y Minería, senadora, intendenta, hace la mejor combinación posible para hacer un gran gobierno. Porque nosotros creemos que las reformas que precisa el Uruguay son de largo aliento y para eso se necesita un nuevo ciclo progresista en Uruguay. Eso requiere un primer gran gobierno. Una campaña sin Tabaré Vázquez, que ayer hizo fecha del tercer aniversario de su fallecimiento, sin el recientemente desaparecido también Danilo Astori. Es un proceso distinto para el Frente Amplio, con un recambio generacional, particularmente Rubio, que deja también el Parlamento. No va a estar Mariana Arana, no va a estar también otros referentes que también lamentablemente nos han abandonado físicamente, pero van a estar más presentes que nunca, porque las banderas y el legado de Tabaré, de Danilo, yo me formé al lado de Danilo, estuve los 5 años del último gobierno trabajando codo a codo con él, ayudándolo en el ministerio. Ese legado los Frente Amplistas en su conjunto, porque acá no hay monopolios ni herederos,